muy bienvenidos. Hoy vamos a presentar una artista independiente que se llama Minaya. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Minaya. Nada, gracias a usted. Y me gustaría empezar pidiéndote para que te presentes un poco a los que no te conocen. Bueno, yo soy Minaya, soy dibujante de cómic estilo manga chilena. Lo que es cómic, he publicado una saga en una editorial llamada Biblioteca Chilena, que se llama El Cantar de Vargas. Siempre me ha gustado el cómic, a pesar de que no estudié algo gráfico, pero mientras puedo me dedico a ello. En el último año decidí, por así decirlo, trabajar más en las redes, porque eso por lo menos como autor ayuda bastante. Y entre uno de mis proyectos en las redes está el donde ya soy más conocida ahora, que es el canal de YouTube, que principalmente hablo de narrativa visual en el cómic, que de cierta forma me di cuenta viendo bastantes youtubers de anime que hay poco conocimiento del tema. Hay canales que lo cubren a nivel de cine o video, pero no a nivel de cómic. Y es algo bastante importante. Considero que de por sí, si tú ves, por decir, entrevistas a gente que va, no sé, presenta su portafolio a Marvel o cosas así, la primera crítica a la que le hacen es eso, de la narrativa visual, de cómo dirige al lector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también entiendo por qué pasa, porque, a ver cómo me explico, a mí me costó bastante encontrar libros que hablaran del tema. Y ha sido entretenido. Realmente el canal ha gustado bastante y es algo diferente, pero a la vez, por así decirlo, cercano. Sigo hablando de manga. Y eso principalmente, así como manera general. ¿Y cómo empezaste a dibujar? Dibujar. Creo que de haber empezado como todos en el colegio. A mí me gustaba bastante escribir historias y dibujar. Al principio era como muy de tenerlos por separado, porque igual de cierta forma uno medio inseguro no quiere, por así decirlo, empezar un cómic que se vea feo, así querés tener cierto nivel de dibujo para hacerlo. Ahora sé que no es necesario tener cierto nivel de dibujo para hacer un buen cómic, pero en ese momento yo no lo sabía. Dibujaba fanart de diferentes series. A mí me gustaba mucho la saga de Fire Emblem, que empezó a salir en América en ese tiempo cuando yo estaba en el colegio. Y hacía fanart y también publicaba historias en la antigua página de fanfiction.net, que no sé cómo sigue viva. Y eso, es decir, de las personas que dibujaban en la clase, a mí me conocían todos como la que dibujaba en la clase. Yo creo que todos los dibujantes tenemos eso. Sí. Es como nuestro estereotipo, así. Sí, ¿Así? eres visto como la persona que dibuja, la dibujante. Sí, es como tú eres ese personaje de la historia, sí. El que dibuja. Entonces, además de Fire Emblem, ¿cuáles artistas o obras además te inspiraron a lo largo de tu vida? Bueno, la novela que más me ha inspirado ha sido La historia interminable. En mi historia he tomado muchos de los conceptos de fantasía que traen ahí. En cosas más recientes también me gustan mucho el manga de Full Metal. Tengo algunos tomos por ahí. Rurouni Kenshin también. Ese fue el primer manga que tuve en mis manos, por así decirlo. El primer tomo fue de Kenshin. Y últimamente también he leído, me gusta mucho un manga que se llama Arichel 21, que es el anterior del dibujante de One Punch Man y el anterior del guionista de Doctor Stone. Entonces debe ser muy interesante.
Sí, sí, es bastante bueno como espocón, así es como súper caricaturesco. Es más, ahí se ve cómo crecieron los autores después. Interesante. Tú publicaste cómics, ¿no? De autoría propia. Ujú. Sí, es más, el que yo nombré cuando me presenté, El Cantar de Vargas, es de mi autoría. Ese es un cómic de fantasía donde una chica llamada Leona intenta... Es una excelente maga, pero ella quiere convertirse en espadachina. Así que busca como no puede ser cualquiera, busca un héroe retirado para que la entrene. Y el héroe retirado, obviamente, que es Vargas, que es el que tiene el nombre de la serie, no quiere nada con ella. Y la idea es que en medio de esas situaciones se van revelando varios misterios de la trama, la historia de los dos, por qué la chica lo buscó a él, por qué él está en la situación que está. Y fue una experiencia bastante educativa, por así decirlo, porque cuando uno publica así como amateur, las cosas salen como salen y las publicáis igual, mientras que cuando está en editorial tienes que pasar por revisión de un editor, muchas veces tienes que cambiar muchas cosas varias veces, pero no es eso, algo que tienen que tener bastante claro los que quieran publicar, que no es escuchar ciegamente al editor, sino es escucharlo, tratar de entender por qué te está diciendo eso, y ahí tú ves, si algo que no lastima tu obra, lo cambias sin problema. Si algo que tú sientes que lastima tu obra, ahí tienes que conversarlo con él, así como decirle, oye, esto no puede ser por esto y esto otro, y ahí se llega a una conversación. Porque también he escuchado generalmente los que tienen mala experiencia son los que más cuentan con editores y es como que les dicen que tienen que cortar algo importante o si no se publica. Eso generalmente no es un buen, por así decirlo, editor, o que no encontró una obra que realmente es lo que está buscando. Se me fue la idea. Bueno, es básicamente hablar y llegar a un acuerdo, ¿no? A un consenso. Sí. Sí, algo que se... Y además también el proceso de preparar tu cómic para impresión, porque de cierta forma, por mucho que uno... en general, cuando uno ve historias de mangakas de Japón, ellos los dirigen desde el principio. Así que tienen el tamaño de la hoja exacto donde tienen que dibujar y todo, y en eso lo dirigen bien desde que empiezan. Pero uno generalmente cuando empezó primero amateur, porque la historia que publiqué primero en un webcomic, no estaba en el tamaño que me pedía la hoja la editorial, porque a veces te piden un tamaño exacto. Entonces tienes que literalmente agarrar tu cómic y moldearlo entero de nuevo, que es un trabajo muy muy tedioso, pero te ayuda, por así decirlo, a poder para el siguiente plantearlo de tal forma que no tengas que hacer ese trabajo. Pero todo sirve para... decir, igual yo he hecho harto cómic, el que estoy comentando ahora es el que publiqué, pero antes había hecho anteriores historias que publiqué como webcomics, salieron mejor o peor, pero generalmente bien. Y también esa experiencia me sirvió mucho para lo que hago ahora en el canal, porque por mucho que me base en lo que es narrativa en los libros, tener la experiencia de, por así decirlo, usar las herramientas que salen ahí, o la teoría, te ayuda primero a entenderla mejor para tratar de ver una forma de explicarla más fácil, porque hay algunos autores que encuentro que no explican muy bien, pero eso es visión mía. Y quizás de repente poner cosas de mi experiencia, que igual llevar sus años haciendo cómic te da cierta experiencia en el área, porque leer cómic, por lo menos a nivel de narrativa visual, es muy inconsciente. Entonces, muchos chicos que han llegado al canal me han dicho, oye, por fin me he dado cuenta que realmente por qué mi cómic no se entendía, o por qué la gente no me leía, a pesar de que, no sé, ponía poco texto, pero en realidad dirigía tan mal al lector que la lectura era pesada igual. Y se ha hecho entretenido, es decir, por lo menos enseñar a autores nuevos siempre es
me ha entretenido y además me ayuda a ser más conocida, porque la verdad es muy difícil, por lo menos en lo que es historias personales, quizás no tanto si es que haces comisiones, vivir de esto, pero de por sí yo quiero que mis historias salgan, entonces como que intento estar haciendo lo que es las comisiones y cosas así, y con lo que vivo, y haciendo esto que es como lo que uno quiere. Así, yo siempre, por lo menos digo en los eventos, cuando uno va a los eventos de anime como ilustrador, realmente tú ves un montón de fanart o cosas así. Yo digo, el fanart ayuda a sobrevivir al ilustrador. Por mucho que el ilustrador quiera hacer cosas originales, son mucho más difíciles de vender que el fanart, especialmente en los eventos de anime. Es cierto. Entonces, yo digo, por lo menos desde mi punto de vista, el hacer fanart, sticker y cosas así, es como para sobrevivir en el evento, pero a mí lo que me gusta es la parte del cómic, que quizás se vende menos, pero de a poco se ha ido, pues sí, ya en la editorial, cuando hicimos el tomo en la editorial, le ha ido bien, especialmente en lo que es eventos. Sí, hicimos un buen trabajo editorial ahí, que sea atractivo al lector que está ahí. Ahora me falta como más, por así decirlo, dar a conocer lo que hago y seguir trabajando. No queda otra. Sí. Sí, de hecho. ¿Y qué te inspiró a empezar con los cómics de hecho? ¿Cuál fue la chispa que te hizo pensar, bueno, ahora yo quiero hacer mis historias originales? Bueno, yo creo que lo he contado un par de veces, pero de por sí yo, como te dije al principio, yo escribía y dibujaba por separado, pero después me pasó más o menos ya en la universidad. Yo era muy miope, pero muy miope, y me lograron hacer la operación láser a los ojos. Y ahí yo siempre digo que el oculista era muy troll. Le dijo a mis papás que era verano en ese tiempo, yo no podía salir al sol ni ver pantallas por una semana. El cual no es verdad, es más, uno después de esa operación al día siguiente ya debería poder hacer tu vida normal. Pero él lo dijo como aprovechando de que yo era estudiante, estaba en mis vacaciones de verano, lo dijo como para que quedara mejor. Sí, quedé mejor, pero en esa semana, imagínate estar en tu casa sin poder ver televisión, ni el computador, ni el celular, nada así. Entonces ahí dije, ya, intentemos hacer un capítulo de cómic, así, si puedo dibujar allá. Y ahí empecé. Y como que ahí me di cuenta que ya en ese tiempo lo podía empezar a llevar, porque antes había hecho como pruebas con cómic cortos, haciendo ciertas escenas en cómic. Y de repente como que me enganchó y dejé de escribir. Es más, eso me pasó. Yo como que descubrí que me expresaba mejor en imágenes. Y eso nos pasa mucho a los que hacemos cómic. Es más fácil expresarse en imágenes que en palabras. Imagino que hay gente que le pasa al revés, que es más fácil expresarse en palabras que en imágenes. Entiendo que quizá para muchos el nivel de dibujo sea un tope también que los detiene, pero en general el que hace cómic es el que siente que se expresa mejor con la imagen, con el dibujo, que con las mismas palabras. Sí, es cierto. Creo que hay diferentes tipos de expresiones, ¿no? Incluso en la musical. Hay gente que se expresa mejor con música que hablando. Sí. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Cuando hago cómic sola, yo generalmente lo que hago es tener una escaleta con la historia general, y después y la trato de dividir por capítulo, y cuando llego a un capítulo, ahí yo hago lo que es el storyboard. Así hago el storyboard por capítulo. Y cuando hago el storyboard de ahí del capítulo, ahí lo comienzo a dibujar. Generalmente yo cuando empecé cualquier historia, intento tener la plantilla completa por lo menos de una forma general. Después voy viendo más los detalles, porque mucho lo que pasa con cómic cuando tú lo escribes en detalle desde el principio es que muchos se aburren. ¿Por qué? Porque uno, cuando estaba inspirada en la escena,
es como, no sé, 3, 4 meses antes de cuando lo dibujas. Entonces, de cierta forma, hacerlo así me ayuda a mantener como la inspiración de por lo menos estoy escribiendo el diálogo en el momento, aunque ya puse como lo general, como que por lo menos en el momento tengo algo que estoy inventando, que estoy haciendo. Igual siempre digo, mientras no esté, por así decirlo, publicado o subido en alguna parte, siempre se puede cambiar. Sí, es cierto. Pero la gracia es intentar plantearlo bien desde el principio, porque mientras más avanzas, más complicado es cambiarlo. Entonces, prácticamente planeas todo antes de empezar, como en general. Sí. Y bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿O qué ideas tienes a futuro para tu canal también? Para el canal tengo pensado, pronto me quedan 2 capítulos de la guía básica de narrativa visual, que es como el primer gran proyecto del canal. Después de eso la idea es seguir con entrevistas a algunos autores más. Ahora estoy esperando a alguien que me confirme la fecha, porque por lo menos la gracia de ser autor es que conozco varios autores. También seguir con los análisis, que son como lo que más le atrae a la gente, principalmente. Después de la guía de narrativa visual, estaba pensando seguir un tiempo haciendo análisis y después ver otra guía, quizá sea algo de dibujo o de programas. Todavía no lo decido bien, porque igual no quiero eso, como lo hago ahora con la guía narrativa, irlo turnando para que se mantenga ¿cómo se llama? El tema general del canal, que es la narrativa visual, aunque también mi idea es que hayan como recursos para autores de cómics, pero todo lo que es dibujo, programa y cosas así ya hay harto en internet, entonces como que no me siento apurada en eso. ¿Y tienes algún proyecto en lo que dice respecto a los cómics? Sí, además ahora estaba trabajando en otro proyecto, que otro cómic se llama Fantasía Inversa, que espero poder sacarlo pronto en físico, más está online. Realmente cuando subo página aviso en mi Twitter. Y ese es un poquito más largo y en blanco y negro. Primero que hice tenía 3 tomos, este espero que tenga 5, depende cómo le vaya. Pues si le va mal, lo más probable es que lo termine como webcomic, y tampoco creo no terminarlo, es decir, ya me conozco. A ver, si pudieras elegir a algún artista para hacer una colaboración, ¿con cuál sería? Artista para hacer una colaboración. Nunca lo había pensado. Quizá con la dibujante, o las dibujantes creo que son. No sé si has leído los mangas de Zelda. ¿Lo dices los antiguos, como The Ocarina of Time y Majora's Mask? Sí. Esos son los que tengo. Interesante. Sí, me gusta bastante su estilo así gráfico. A veces pienso que como son los juegos, están como media... se me fue la palabra, pero están hechas a un zip, por así decirlo. Como que aporta muchas cosas. Y quizá porque a mí me gusta harto la parte del storyboard, así me gusta harto dibujar también, pero mientras pueda hacer el storyboard, no me importa ser el dibujante o el guionista, porque puede ser cualquiera de los dos el que lo hace. Generalmente se aconseja que sea el dibujante, ya que es el que maneja más el lado gráfico. Pero por decirte, en Bakuman, el que lo hacía era el guionista. Sí. El guionista hacía el primer borrador. Después obviamente el dibujante Machiro se llama. Machiro. Él era el que después con el tiempo aprendió a hacerlo él mismo. Pero en general se aconseja eso, porque el dibujante es el que sabe cuáles son sus limitaciones en lo que es dibujo. Perfecto. Y bueno, en lo que son los temas, ¿qué cosas te gustan dibujar más? ¿Qué cosas me gustan dibujar más? Pues lo que es fondos, me gusta mucho lo que es
hacer paisajes de fantasía. Es más, en mi historia de ahora se nota porque tengo escenarios que son de fantasía, Ujú. escenarios que son en ciudad, porque es una historia que tiene un escenario contemporáneo y un escenario de fantasía épica. Y se ve mucho más el cariño que le pongo a las de fantasía, que como que estoy muy desnivelada ahí y tengo que trabajar un poco eso, como para que queden más iguales. Y también me gusta bastante lo que es movimiento. Más eso, con el que he trabajado siempre me dice que las escenas con movimiento, acción, me quedan mucho mejor que la... Es más, a mí no me gusta dibujar personajes parados y tengo que pasar dibujando personajes parados. Así. Es extraño porque es lo más común, todos dibujan un personaje parado, pero solo pensar que tengo que ponerle el piso y tiene que quedar bien la perspectiva de los pies y tiene que estar equilibrado, ya es como... No sé, por alguna razón me cuesta eso. Lo hago, pero prefiero que esté, no sé, caminando, saltando, hasta con un brazo en perspectiva, pegando un combo. Un poco de dinamismo. Sí. Es más, yo disfruto bastante lo que a nivel gráfico, lo que es el dinamismo, el movimiento, y quizá por eso en cómic me enfoqué mucho en lo que es el manga, más que por el estilo, porque el manga de por sí tiene la característica de que los autores le ponen mucho más hincapié a lo que es del dinamismo que la claridad. Muchas veces uno se pierde, no sabe dónde están parados, pero hay mucho dinamismo. Y eso es algo que en el canal, en los videos, he pronunciado mucho. Es como, hacen esto porque buscan el dinamismo, hacen esto porque quieren que uno se sienta como viendo una animación, leyendo el cómic. Ah, perfecto. Y generalmente también hay corrientes que son más de claridad, que son más estáticas, y esos cómics hasta me cuesta más leerlo, así es. Pues sí, pero algo de gusto, no es como decir que ese cómic es malo por eso, para nada. Y yo creo que quizás eso es lo que más atrae mucho a los jóvenes. Sí, la acción. Y además de que el manga tiene bastantes técnicas para que se lea más rápido. No sé si lo comenté en el canal, pero hay un estudio, creo que es como de los 80, que se dieron cuenta de que si ponían de cierta forma las viñetas, que cuando se descubrió lo que se llama la regla de la T, los chicos de la escuela podían leer, no sé, 20 tomos de manga en un día, cuando no se leían ni una novela en una semana. Y era porque como descubrió la forma de dirigir tan bien al lector que obviamente leía más rápido, así que el manga se enfocó más a ser un producto de leer y desechar, porque se lee muy rápido, se hace la lectura más liviana de lo que ya es, más o menos. Y Minaya, para terminar, ¿a dónde la gente te puede encontrar? En Twitter estoy como Minaya Lía, en Instagram también, en Facebook como Dibujos Minaya. En YouTube estoy como Minaya, creo que sale cuando buscas Minaya, porque también creo que había un cantante que se llamaba Minaya. Uy, ¿en serio? Sí, es que lo que pasa, bueno, Minaya, mi seudónimo es un nombre bastante curioso porque la mayoría de la gente, por lo menos acá en Chile, cree que es japonés, pero no, Minaya es español. Es más, hay una región de España que se llama Minaya. Y es un nombre que saqué del Miocid Campeador. Mira, yo no sabía. No, todos quedan pillos porque si es que no conoces la referencia directa, es como que crees que es un nombre japonés que se puso así. Y no, es bastante español el nombre. Bueno, al menos eso es bastante interesante, porque luego hay esa doble referencia, como piensan que es japonés y tú hablas de manga, pero luego no, es español y es como ¡wow! Siempre me ha sorprendido eso. Es como, y les digo de dónde sale y después buscan el libro del mío, sí, claro, y es un personaje hombre, pa' colmo. Sí, es como ya algo más así, pero siempre se me ha hecho entretenido, sí, y lo tengo hace tanto tiempo que ya quedó ahí. Perfecto. Minaya, entonces
muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por la entrevista muy informativa. Me gustó mucho conocerte, conocer un poquito más de tu trabajo. Y bueno, es eso. Muchísimas gracias. Oh, gracias. Gracias a usted. Bueno, en mi Twitter estaré ahí anunciando más o menos. Ahí tengo varias novedades que voy a decir, pero todavía no puedo decirlas. Espero de aquí a final de mes poder anunciar algo, pero estoy Ok. trabajando en muchas cosas. Entonces, gente, Igual. no dejen de seguir a Minaya también en sus redes sociales y estar atentos a sus novedades. Muchas gracias por la invitación. Espero que les vaya muy bien y que sigan invitando autores independientes, muchos autores muy buenos. Muchísimas gracias. Y bueno, es eso entonces. Bueno, bye, Sue. Adiós.